Bendiciones, te saluda la pastora Glenis y te doy la bienvenida al día número 29 con el Espíritu Santo. Hoy te invito a que leamos en primer lugar la palabra del Señor y al finalizar estaremos orando. Vamos a 1 Corintios 12:7. Dice así la palabra del Señor. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Santiago 3:13, quiero también mencionarlo. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Para hablar del don de palabra de sabiduría, que es el que vamos a ver el día de hoy, debemos tener claridad sobre los tipos de sabiduría que menciona la palabra. En primer lugar, dice la palabra que hay una sabiduría natural o terrenal. El diccionario dice lo siguiente: este tipo de sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Así que la sabiduría natural o terrenal es aquella que Dios da a los seres humanos y que no necesariamente todos los seres humanos la tenemos, porque según lo que vemos acá, puede haber muchas personas que digan ser sabias, pero realmente no lo son. Pueden ser inteligentes, pueden ser brillantes en sus estudios, excelentes profesionales, grandes negociantes, pueden ser aún personas con una gran habilidad en un arte o un oficio, pero en su vida personal pueden tomar decisiones muy equivocadas. Puede ser que no actúen con sensatez, con prudencia o con acierto. Simplemente están llenas de conocimientos, pero no tienen sabiduría. Así que ese es el primer tipo de sabiduría. El segundo tipo de sabiduría, y lo menciona la palabra, es la sabiduría diabólica, que es aquella capacidad que poseen algunas personas para hacer el mal. Siempre estamos sorprendiéndonos con personas, por ejemplo, aquellas que trafican drogas, cómo encuentran formas tan creativas de encubrir sus cargamentos. O personas que tienen una habilidad única para delinquir, para obrar con maldad de manera asombrosa. En mi concepto, Hitler fue una persona con este tipo de sabiduría diabólica, dada definitivamente por el infierno para dañar a los seres humanos. En tercer lugar, está la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría que desciende sobre los hijos de Dios y que podemos pedirla y nos será dada sin medida. Proverbios 9:16 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Proverbios 1:7 también menciona: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 11:30 menciona que quien gana almas es sabio. Entonces, yo quiero establecer en este día que según la palabra existen 3 tipos de sabiduría, pero en mi concepto el don de palabra de sabiduría es distinta de esta sabiduría que Dios da a todos sus hijos. Porque Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Esto me muestra que no todos van a tener el don de palabra de sabiduría, porque es el Espíritu Santo el que lo reparte como Él quiere. Pero sí a todos nos van a dar la sabiduría que pidamos de lo alto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La palabra de sabiduría es ese don,
esa revelación, esa inspiración dada por el Espíritu Santo a una persona y que la capacita para saber de manera sobrenatural cuál es la forma correcta de resolver un problema específico o la manera más adecuada de actuar en una situación determinada. Una persona con este don muestra un conocimiento profundo del consejo de Dios, de su palabra y de sus misterios. El don de palabra de sabiduría, como su nombre lo indica, implica una palabra de parte del Espíritu Santo que le es revelada a una persona. En la palabra del Señor se menciona, y en mi concepto, José fue un hombre que tuvo este don de palabra de sabiduría. En el caso de José, nos menciona la palabra que el faraón tuvo un sueño y que nadie lograba interpretar este sueño. Pero José, con este don de palabra de sabiduría, no solo interpreta el sueño, sino que le da una dirección específica y una dirección sabia de qué es lo que debía hacer el faraón para evitar que toda una nación muriera de hambre. Génesis 41:34 dice lo siguiente: haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Vemos claramente cómo el mismo Faraón pudo darse cuenta que era el Espíritu Santo sobre José y cómo le dio una dirección específica a un problema concreto. La palabra de sabiduría vemos entonces que nos sirve para aconsejar a otros. Una persona, un cristiano que tenga este don de palabra de sabiduría será usado por Dios para traer un consejo certero, específico e infalible, porque es el consejo de Dios para un problema específico que pueda tener la iglesia, que pueda tener un hermano, que pueda tener él mismo. Y de esta manera dar la luz y la dirección exacta que quiere el Espíritu Santo para que una persona o la iglesia camine y transite por él y tenga un desenlace de victoria. En Mateo 22:16 y en otros textos bíblicos de los evangelios, vemos cómo Jesús, usando la palabra de sabiduría, ese don de palabra de sabiduría, dejaba sin argumentos a todos sus enemigos. Uno de estos casos se presentó cuando los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué opinas? Pero esto lo decían para tentarle, dice la palabra, para poderle acusar. Así que ante la insistencia de estos hombres en preguntarle sobre este tema, Jesús, usando una palabra de sabiduría, desarma todo argumento, le da una oportunidad a la mujer y no permite que le acusen de estar violando la ley de Moisés. Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que dice la palabra que al oír esto, estos hombres, acusados por su propia conciencia, se fueron uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. También vemos cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿es lícito dar el tributo a César? Así que él pide una moneda y dice: ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es esta inscripción? Pues entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Usando una palabra de sabiduría,
los dejaba sin argumentos. Y dentro de los evangelios podemos encontrar cómo todos se sorprendían de la sabiduría con la que Jesús hablaba. Este don de palabra de sabiduría también es muy útil en la predicación, cuando la persona, el ministro, al exponer la palabra de Dios, puede presentar todo el consejo de Dios en un determinado tema y recibe revelación profunda de lo que Dios quiere hablar a la iglesia o a una persona. Hechos 3:10 menciona, hablando de Esteban, lo siguiente: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Este don es poderosísimo. Cuando una persona tiene el don de palabra de sabiduría, no pueden argumentar en contra de él. No pueden resistir esa fuerza del Espíritu que viene a través de la revelación cuando alguien inspirado por el Espíritu habla con este don. Así que en este día yo te invito a ti a que le pidas al Espíritu Santo, y yo también lo estoy haciendo, que nos dé sabiduría, pero que también nos dé este don de palabra de sabiduría, que nos permita caminar en este don para que en toda circunstancia o momento o dificultad sepamos cuál es el consejo de Dios. Obviamente, el principal consejo de Dios siempre lo encontraremos en la palabra. Pero quien tiene el don de palabra de sabiduría, aún sabrá cuál es la palabra exacta que el Espíritu Santo quiere usar o quiere que pongamos en práctica en un momento determinado. Así que ahí donde tú estás, dile: Espíritu Santo, tú repartes como tú quieres los dones, pero yo te pido en este día que pongas en mi vida ese don de palabra de sabiduría. Yo lo anhelo, porque anhelo no solamente resolver mis problemas de manera acertada, sino anhelo bendecir a la iglesia, anhelo ayudar a mis hermanos, anhelo traer una palabra de dirección para que mis hermanos y la iglesia puedan caminar en el consejo de Dios y de esta manera Cristo sea glorificado en cada lugar donde tú me permitas usar este don. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y te espero mañana para el día número 30 con el Espíritu Santo.